Buen día, compañeros. Mi nombre es Cisis y voy a hablar sobre las características de los bosques higrofíticos perennifolios. Y bueno, primeramente, ¿qué son este tipo de ecosistemas? Son bosques en los que abunda el agua. Higro, según la Real Academia Española, significa humedad. El tipo de especie vegetal son perennifolios, es decir, que conservan su verdor y sus hojas sin importar los cambios de estación. Y otros nombres por los que se le conoce son bosque tropical perennifolio o selva alta perennifolio. Este es el tipo de vegetación más rico de todos los que existen en la Tierra, pues corresponde al clima en el cual ni la falta de agua ni la de calor son factores limitantes para el desarrollo de las plantas a lo largo de todo el año. Eh, Están ubicados en lo que es las áreas cercanas al Ecuador y tierras tropicales, y hasta hace un siglo ocupaba una amplia y casi continua extensión en el este y sureste del país, específicamente desde el sureste de San Luis Potosí, norte de Veracruz, a lo largo de este estado, y algunas regiones limítrofes de Hidalgo, Puebla y Oaxaca, hasta el norte y noroeste de Chiapas. Y las porciones de Tabasco, cuyo drenaje permitía la existencia de una vegetación boscosa abarcando la mayor parte del territorio de Campeche y de Quintana Roo. Y según los cálculos de algunos autores, el área total cubierta por este bosque sumaría alrededor del 12.8% de la superficie de la República, pero este número debe ser un poco menor en la actualidad. Quizás un 11% sería la aproximación más correcta, ya que solo una décima parte ostenta tal vez una vegetación boscosa en la actualidad. Y la zona en que mejor se preserva aún se corresponde a la selva lacandona del noreste de Chiapas. Y comenzaremos a hablar sobre las características. El bosque tropical perennifolio se desarrolla comúnmente en México en altitudes desde el nivel del mar hasta los 1000 metros, aunque en algunas partes de Chiapas asciende hasta los 1500 metros. En relación con la temperatura, como en toda región tropical, las temperaturas son elevadas. Gracias a que la luz solar penetra durante todo el año, las hojas recogen este calor. La temperatura permanece entre los 20 y 26 grados centígrados, esto en el transcurso de todo el año, y no existe invierno en estos bosques. La precipitación media anual es frecuentemente de 1100 a 2000 milímetros y en algunas zonas sobrepasa los 4000 milímetros. Existe un periodo de sequía como máximo de 3 meses, aunque en Yucatán se extiende a 4 o 5 meses. Y de acuerdo con la clasificación de Köppen, el clima que predomina es AM o monzónico, que quiere decir que es cálido todo el año con una estación seca corta, seguida por una humedad con fuertes lluvias. También existen variaciones climáticas dentro del ecosistema. Para regiones con más humedad hay un clima AF o ecuatorial, que significa cálido y lluvioso todo el año sin estaciones. En las porciones más frescas prevalece un clima CW, que es subtropical con invierno seco. Y para las regiones más secas hay un clima AW, que es tipo cálido todo el año con estación seca. Y bueno, pues el tipo de suelo. En México, los bosques tropicales no parecen tener notables preferencias por un subsuelo determinado, y a menudo se les observa sobre terrenos kársticos, que son rocas compactas y solubles, de drenaje muy rápido y suelos húmedos. Por registrar altos niveles de lluvia se lleva a lo que son la lixiviación de nutrientes del propio suelo, generando lo que son suelos muy pobres en nutrientes.
Y las principales especies, pues aquí se alojan al menos la mitad de las especies vivas de las plantas y animales del planeta, a pesar de que solo ocupan una pequeña fracción de la superficie en la Tierra. Gracias a la variedad de climas, hábitats y alimentos que se encuentran en los bosques tropicales, ofrecen abundantes oportunidades para que la vida prospere. Y los árboles que se encuentran en, en este tipo de ecosistemas crecen entre los 82 pies, que equivalen a 25 metros, y 115 pies, que equivalen a 35 metros de altura. Predominan los árboles de hoja ancha como los olmos, y dentro de los más comunes que podemos encontrar aquí es el ficus. Y también existen otras plantas en las que destacan los helechos, vides, orquídeas, incluso musgos y hasta palmeras. Mm, En relación con la fauna, pues los árboles cuyo crecimiento es bastante denso generan una capa gruesa dentro de estos bosques. Así se evita que los rayos solares comiencen a penetrar en el sotobosque. Por tal motivo, los animales que allí se encuentran se tienen que adaptar a vivir en los árboles. Y podemos encontrar una variedad de lo que son aves como el tucán, el pájaro carpintero, también los murciélagos, otras especies como los monos y muchas otras especies. Y bueno, pues en el mundo los bosques tropicales alguna vez ocuparon el 12% de la superficie terrestre de la Tierra, pero hoy cubren aproximadamente el 6%. La principal causa es la deforestación, que consume de 12 a 13 millones de hectáreas de bosque tropical por año, y es un factor clave de la crisis de extinción de nuestro planeta, que amenaza a 1 millón de especies. Aquí podemos ver en el mapa en color verde los lugares que tienen cobertura forestal y en amarillo los lugares con alta deforestación. Y bueno, ¿cuáles son mm, las actividades que generan mayor impacto? Pues la agricultura comercial es con mucho el mayor impulsor de la deforestación. Dadas las características climáticas favorables para la agricultura que pueden llevarse a cabo sin necesidad de riego durante casi todo el año, las áreas ocupadas por este tipo de vegetación constituyen un atractivo fuerte para ser sometidas al cultivo. Sin embargo, las propiedades del suelo a menudo no son las adecuadas para una agricultura perenne, y la única que puede practicarse con algún éxito es la del cultivo inminente, que afecta la vegetación en forma extremadamente intensa. Esto consiste en el desmonte, incendio, siembra del cultivo durante unas o cuantas temporadas sucesivas y abandono por muchos años, al cabo de los cuales se repite el mismo proceso. Y otro impulsor sería la siembra de pastizales. Para, para este proceso, pues se acostumbra a desmontar y quemar la vegetación existente y sembrar pues el pastizal adecuado. Este se mantiene indefinidamente incendiándose en la época más seca del año y resembrando después de la quema. Y con estos pastos se logra mantener una ganadería bastante vigorosa a base de ganado vacuno para carne. Y bueno, aquí en la primera imagen tenemos un bosque intacto que nos brinda servicios ecosistémicos como reservorio de carbono, aire fresco y limpio, agua dulce para beber, alimentos, plantas medicinales, lluvias para cultivo, entre otros. Y en la segunda imagen vemos un panorama completamente distinto, en el que está deforestado. Como consecuencia, tenemos un aumento de emisiones de carbono, hay mayor cantidad de incendios forestales,
aumento de enfermedades respiratorias, deslaves, inundaciones y erosión de suelo, entre otras. Y bueno, ¿qué importancia económica tienen? Pues en realidad son pocas las especies de árboles cuya madera tiene demanda comercial, sobre todo para la construcción de muebles, y en la práctica solo se extraen dos en considerables volúmenes, como la caoba y el cedro rojo. También se utiliza para la generación de goma de mascar. Se utiliza la especie Manilcara sapota, conocido también como chicle. Y para uso químico-farmacéutico se utilizan los rizomas de la Dioscorea composita. Esta planta contiene sustancias del grupo de las apogéninas que se utiliza para la síntesis de hormonas esteroidales y se explota en grandes cantidades en los estados de Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco. También tienen usos florísticos, principalmente la palma camedor, que se emplea en arreglos y adornos florales, y también se exportan a los Estados Unidos. Y también tienen otros usos eh, como construcción de viviendas y muebles, y postes, bardas, durmientes de ferrocarril, así como combustible, pero en general ese aprovechamiento es insignificante si se compara con otros árboles que se talan y queman en estas regiones con propósito nada más de desmonte. Y bueno, esto ha sido todo por mi parte. Gracias.